Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien. El apóstol Pablo está dirigiendo a la iglesia en Filipos desde su primer encarcelamiento en una celda fría, donde la misma sombra y el viento acariciaba su rostro sin ni siquiera saber o poder entender los planes que Dios tenía para su vida. El apóstol refleja el carácter de una persona que ha encontrado la felicidad en Dios. A pesar de estar tras las rejas, a pesar de estar prácticamente solo, el mismo carácter que nos refleja en estos escritos inspirados divinamente es de un hombre que ha encontrado la paz, que ha abandonado todo. Todo lo ha estimado como pérdida por amor a Cristo, dice el apóstol. Ha seguido las enseñanzas del mismo Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos, ha atendido la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dijo en aquella parábola donde enseña que el reino de Dios es semejante a un hombre que encuentra un tesoro y que lo vuelve a esconder, y que va y que vende todo lo que tiene y que compra el terreno donde está ese tesoro para adquirirlo. El apóstol Pablo está reflejando ese carácter en estos escritos. No vamos a encontrar una llamada de atención directa a la iglesia, sino todo lo contrario. El apóstol va a inclinarse a dar gracias a Dios por la vida de estos creyentes. La vida de estos creyentes que, estando el apóstol en aflicción, le llevan ofrendas y mandan a un hombre para que le apoye. El apóstol Pablo está más que agradecido, da acción de gracias con gozo. Un hombre de oración, y ahora está reflejando el gozo en la oración. Y no está pidiendo para sí mismo, sino está pidiendo para que la gracia, el conocimiento y el amor de aquella iglesia que desde el principio dio testimonio del amor a nuestro Señor Jesucristo, abunde más y más. Una cosecha grande espera el apóstol Pablo, pero no para él, sino para la alabanza de la gloria de Dios. En el segundo siglo antes de Cristo fue prácticamente dominada por el Imperio Romano. Fue hasta el año 44 antes de Cristo cuando se vuelve una ciudad romana y goza de todos los privilegios del Imperio Romano, donde los veteranos de guerra eran o hacían ahí su estadía, vivían gozando. De hecho, el latín empezó a predominar en Filipos aún antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era un territorio donde el Imperio Romano entró por Macedonia. A esta región políticamente romana, pero culturalmente griega, es a la que el apóstol Pablo está mandando una carta.
a esta región donde cuando el apóstol va en su segundo viaje misionero establece la iglesia. Cuando encuentra aquella mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que el mismo Señor, Dios Todopoderoso, abre el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras y enseñanzas del Evangelio. A esta iglesia donde cuando el apóstol va de viaje se encuentra una mujer con espíritu de adivinación y el apóstol Pablo echa fuera ese demonio en nombre del Señor y es encarcelado por ello. Y la escritura misma dice en Hechos capítulo 16 que el apóstol y Silas oraban y cantaban himnos a Dios estando en aflicciones. Esa misma iglesia que dio testimonio desde el primer día del amor y de la fidelidad hacia nuestro Dios, hacia el eterno y soberano, es a la que el apóstol Pablo está mandando esta carta. Así que vamos a empezar a desglosarla desde el verso 1. Le doy lectura. Capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primero, era una costumbre que el remitente pusiera su nombre al principio de la carta para dejar establecido la autoridad de la persona que estaba mandando dicho escrito. Lo que nos debería llamar la atención es el hecho de que está poniendo siervos de Jesucristo. La palabra que está ocupando el apóstol Pablo en el original griego koiné es la palabra doulos, esclavo. El apóstol Pablo tenía muy en cuenta que él era un esclavo. Como dice en 1 Corintios, en el capítulo 7, verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagas esclavos de los hombres. Un esclavo que no sirve a su amo obligatoriamente, sino que lo sirve con gozo. En Efesios capítulo 6, verso 6, el apóstol deja este carácter diciendo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. El hecho de que el apóstol Pablo incluya a Timoteo al inicio de su carta nos puede dar el carácter de que el apóstol Pablo no pudiese ser directamente el que escribía la carta. Era costumbre que el apóstol Pablo dictara sus cartas. Si ustedes van a Romanos, en el capítulo 16, en el verso 22, verán que Tercio está afirmando que es el que escribió la carta. El apóstol Pablo dictaba sus cartas. Tampoco podemos afirmar que esta carta fue así. Sin embargo, está incluyendo a su joven compañero de milicia, que después escribiera la primera y la segunda carta que hoy conocemos como las cartas pastorales. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. La carta está dirigida a todos, sin embargo, el apóstol Pablo hace una separación. ¿Por qué está haciendo una separación? Muy bien. Primero está atendiendo a que los creyentes en Filipos, entendiendo desde un principio a lo que son llamados, el llamado a nuestras vidas, es un llamado a santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, así como el que os llamó es santo, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Ellos entendían desde un principio que lo que un creyente genuino, una persona que ha sido llamada por el Señor, su verdadero llamado, su verdadera vocación es vivir en santidad para Dios. Y el apóstol Pablo se lo recalca y después da el entendimiento a los encargados de la iglesia, a los diáconos y obispos. Si ustedes hacen un estudio detallado de lo que significa diáconos, de lo que significa obispos, de lo que significa pastores, de lo que significa maestros, bueno, voy a incluir diáconos, pero obispos, ancianos, pastores, son las personas que están a cargo o que estaban a cargo de la iglesia local.
Y el apóstol Pablo está haciendo o encargando lo que ya antes había dicho, y era su costumbre en todas las cartas que vamos a encontrar del apóstol Pablo, hacer esa referencia como una exigencia, no como algo cuestionable o algo subjetivo para el hombre, sino algo a lo que Dios te ha llamado. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 1, verso 7, dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En Efesios 1 también el apóstol está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Dios. El apóstol Pablo entendía muy bien eso, lo dejaba en claro en sus escritos. Ese hombre de oración. Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Santo, del original griego koinea, agios, consagrado, apartado. Nosotros los creyentes somos apartados para Dios. Y el apóstol Pablo está mandando o está dando la referencia en el inicio, en el saludo de su carta, porque entendiendo que si Filipos era un lugar donde Roma estaba completamente establecido y gozaba de todos los privilegios que goza una ciudad romana en aquel tiempo, e inclusive los veteranos de guerra que eran tomados por honor vivían ahí y gozaban de mayor privilegio, la situación moral que vivían los creyentes con respecto a las acciones que Dios aborrece y con respecto al sacrificio a ídolos y a la adoración a César era verdaderamente difícil para el creyente del primer siglo. No estoy diciendo que para nosotros no lo sea, pero ellos realmente vivían en una situación bastante dura de entender. Entonces el apóstol Pablo está dejando ese carácter desde un principio. Verso 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tenía como costumbre gracia y paz. Gracia, el favor inmerecido que tenemos todos nosotros. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, también es un regalo de Dios. La gracia y la fe es un regalo de Dios para el creyente, ya que el creyente está incapacitado. Es la misma gracia divina que te otorga el perdón divino, y es la misma gracia divina que te da la fe, que es el medio por el cual el creyente se acerca a esta misericordia, y la paz que brinda la misma misericordia. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios brinda por vivir esa misericordia entregada a nuestras vidas gratuitamente. Verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo doy gracias a mi Dios? Si nosotros revisamos contextualmente e históricamente la forma en que se establecían las cartas en aquel tiempo, ustedes se podrán dar cuenta por los testimonios de los historiadores que era costumbre, dependiendo del lugar o la región donde fuere mandada la carta, que las personas daban gracias a sus dioses paganos. Lo recalcaban mucho desde el siglo III antes de Cristo, cuando Alejandro Magno deja una cultura helénica. Prácticamente se combinaron todas las religiones, todos los cultos paganos. Cada quien hacía su dios, cada quien decía tener un dios. Y obvio, según como estuvieran económicamente, según cuáles fueran sus fuentes, su Dios era mejor que el otro Dios. No aplica con nosotros. Entonces era muy común que si alguien mandaba una carta y era muy prosperado y decía que su Dios era el Quechehueca, bueno, ponía mi Dios tal,
y ellos sabían que estaban leyendo la carta de una persona que su Dios, con el nombre que él apuntaba, era el que le estaba favoreciendo. Y por eso el apóstol Pablo deja y recalca en esta carta, gracia y paz a vosotros, verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. También era una costumbre, lo vemos igual en Romanos, en el verso 8, en el primer capítulo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Muy bien, apóstol Pablo, un hombre de Dios, un erudito, pero no solamente era un erudito, no solamente era una persona con amplio conocimiento, ni una persona con un carácter indomable, sino que el apóstol Pablo era un hombre de oración. Pero yo quiero que ustedes atiendan el verso 4, como está diciendo, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es decir, un hombre que siempre invitaba a la iglesia a vivir en oración, un hombre que siempre vive en oración, ahora le está mandando esta carta que desde el principio se mostró fiel, le está diciendo que está rogando con gozo por todos vosotros. No está haciendo una oración por sí mismo, él está abandonando esa manera egoísta de vivir, sino que lo está haciendo por todo. Yo quiero que vean el cuadro donde se encontraba el apóstol Pablo, en una celda pequeña, sin nada de luz, maloliente, sin nada, solo, abandonado, viejo. El hombre está firme en la fe, esperando la venida de su Señor, buscando la gracia inmerecida, y aún así alentando a la iglesia, y aún así diciendo, ruego con gozo, no está afligido. Él tenía razones de sobra para estar afligido. ¿Por qué? Porque hubo muchas iglesias, vamos a llamarle malagradecidas con el apóstol. A pesar de que el apóstol se dio al servicio, la iglesia no correspondía. Y el apóstol tenía razones suficientes para estar amargado. Es más, si hay alguien en esta tierra, un cristiano en esta tierra que tenía razones para estar amargado, era el apóstol. Porque estuvo muchas veces confrontado y vio muchas hipocresías. Vio las hipocresías del apóstol Pedro. El apóstol sufrió prisiones, sufrió hambre, sufrió azotes. Pero no, está rogando con gozo. No está rogando por gozo para, ay Señor, sácame de esta prisión. Tanto te he servido y me tienes aquí. No, sino conforta a la iglesia. El carácter mismo que Dios le permitió tener, lo está haciendo que a la iglesia que sigue permaneciendo, le está invitando a permanecer, y más adelante veremos que aparte de invitarla a permanecer, le está enseñando que su permanencia es por medio de Jesucristo para alabanza de Dios. O sea, que no es de ellos mismos, que no se enseñoríen de ellos mismos, de su victoria, sino que es la gracia de Dios misma en la vida de ellos, que desde un principio les permitió seguir adelante. Cuando está diciendo rogando por gozo, vino a mi mente lo que Abraham deja en el capítulo 18, cuando ruega por Sodoma y Gomorra. Señor, perdona por abrir mis labios. Si hubiere 50 justos ahí, Señor, discúlpame si vuelvo a hablar. Si hubiere 10, no perdonarás aquel lugar. No le exiges. Y el apóstol Pablo, el carácter duro, firme, pero aparte entendía la misericordia de Dios, la soberanía y la dependencia misma. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el principio hasta ahora. La comunión en el Evangelio, la misma comunión que es otorgada a nuestras vidas
por medio del Santo Espíritu de Dios. Les hago hincapié a lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Si no somos sellados con el Santo Espíritu de la promesa, estamos incapacitados para hacer eso, no podemos. El apóstol Pablo va a otro nivel. No es una comunión hecha por afines humanos, es decir, un ser humano no puede, o más bien un ser humano convive con otro ser humano según sus deleites, según lo que les gusta o lo que les place a cada uno, según su deporte favorito, según su comida favorita, según su música favorita. El ser humano llega a ser amistades. Esta amistad o esta comunión no es así. Nuestra comunión es en el Evangelio. Es la sangre de Cristo, el sacrificio a nuestras vidas. Es lo que nos hace estar aquí reunidos, es lo que nos hace juntarnos como hermanos y buscar de Dios. Es la comunión a la que está atendiendo el apóstol Pablo. Esa comunión que estuvo desde un principio, comunión que nadie puede tener lejos de la grandeza de Dios por medio de Jesucristo. Comunión que te aleja del mundo. Si tú tienes comunión con los hermanos por medio del Santo Espíritu que es otorgado a tu vida gratuitamente, es una comunión que tienes exclusiva con los creyentes, pero que te alejas de las cosas que no le agradan a Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las personas que no amamos al mundo y nos deleitamos en Dios es por medio de la gracia de Dios. Es nuestra comunión en el Evangelio. A pesar de tener diferencias en cuestiones de gustos musicales, a pesar de tener alguna diferencia conforme a entretenimientos o modos de pensar de nuestra vida, formas de vestir, nuestra comunión es el Evangelio. Nuestra comunión va más allá de lo natural, nuestra comunión es sobrenatural. ¿Por qué? Porque depende de la gracia misma de Dios. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Yo aquí no quisiera detenerme tanto, pero es un pasaje muy bonito y me gustaría traer a memoria, porque vale la pena, lo que está escrito en la Confesión de Londres de 1600, conforme a la perseveración o perseverancia de los santos. Dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Bueno, el apóstol Pablo lo está dejando en claro en el mismo verso 6, estando persuadido de esto, estando consciente de esto, sabiendo perfectamente que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Dios no deja nada a medias. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado cosas a medias? Libros. ¿Quién ha dejado un libro a medias? ¿Sí? ¿Quién ha dejado escritos a medias? ¿Quién ha dejado estudios a medias? ¿Quién ha dejado deportes a medias? ¿Quién ha dejado trabajos a medias? Dios no deja nada a medias. Está diciendo que no vas a ser tú quien lo va a terminar, sino que va a ser la gracia de Dios en tu vida, que estás en manos del Eterno Soberano, que te va a permitir hasta el último día, hasta el día de Jesucristo, permanecer en Él. Dice Juan capítulo 10, verso 28, y yo les doy vida eterna. Eterna es eterna, no pasajera o no momentánea.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie es nadie, nadie es nadie, en griego, en hebreo, en chino, en japonés, nadie. No hay nada ni nadie encima del Dios Todopoderoso que describe la Biblia. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Las personas que están en un momento en una iglesia y de repente vemos que se van, como decimos comúnmente, al mundo y no vuelven jamás, esas personas no eran creyentes. Esas personas habían recibido la palabra, como relata la parábola del sembrador. En capítulo 13 la recibieron con gozo al principio, pero cuando vino la prueba salieron corriendo. Esos son cristianos de papel china, no sirven. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El que es de nosotros, el que es de Cristo, permanecerá por la gracia divina, no por sus fuerzas, por la misericordia de Dios, no por su conocimiento. Va a ser el Espíritu mismo con el que fueron sellados, el que permanecerá, el que permitirá que cada uno de nosotros permanezca por la gracia de Dios. Así que nadie aquí se puede jactar y decir: yo llevo 10 años de cristiano, llevo 20 años de cristiano, ay, yo soy bien espiritual, bien prudente. Nadie. La gracia de Dios en la vida del creyente es la misma gracia que nos permite llegar hasta el fin. Nuestro apóstol Pedro dice lo mismo en el capítulo 1 de su carta, en el verso 5: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, el tiempo postrero, ¿cuándo es eso? Cuando Dios, en su eterna sabiduría, en el tiempo que Él determine y establezca, venga con su santa decena de millares de ángeles para ejercer juicio. A ese día, hasta ese día, o hasta el día que cada uno de nosotros nos toque partir, hasta ese día, lo que hay, lo que mora en sus corazones, que es el Santo Espíritu de Dios, es lo que les permitirá permanecer en Él, para estar con Él por la eternidad. Verso 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo está diciendo que Él es justo, que Él es recto, porque es verdadero sentir esto. Al referirse al corazón, no se está refiriendo a nuestro órgano, sino se está refiriendo a la sede de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del mismo corazón sale lo bueno del hombre y lo malo del hombre. Mateo capítulo 15 verso 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. También dice Mateo 12:35: el hombre bueno, ¿qué? Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca las malas cosas. De ahí mismo es donde el apóstol Pablo está mandando esta magnífica carta de confort a la iglesia filipense, alentándolos y haciéndolos partícipes de lo que el mismo apóstol está sufriendo, de lo que el mismo apóstol está padeciendo para la gloria de Dios. El apóstol, vamos 7 versículos
Entendemos perfectamente el lugar donde se encuentra el apóstol Pablo y no vamos a encontrar ninguna queja del apóstol Pablo, ni de su situación, ni de la misma iglesia, sino todo lo contrario, seguir adelante para Dios. Verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Me encanta. El apóstol Pablo, con una convicción incomparable e inigualable, el apóstol Pablo hace testigo, no al vecino, no a los hermanos apóstoles que dan testimonio de él, ni a los demás hermanos que dan testimonio de él, sino el apóstol Pablo, consciente que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios por cada palabra que decimos. Consciente de que cada uno de nosotros dará cuentas al Dios eterno y soberano que conoce todas las cosas de cada uno. A ese mismo Dios el apóstol Pablo hace testigo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros entrañablemente. Jeremías en el capítulo 11, verso 20 dice: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante mí es puesto mi causa. ¿Qué escudriña Jehová? El corazón mismo del ser humano, aquel corazón perverso que puede salir la más vil y atroz mentira, y el mismo corazón que es transformado por la gracia divina para la alabanza de Dios. Verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto me encanta. Muy bien. Primero estamos en cuenta cuando está diciendo en el verso 9, y esto pido en oración, es decir, todo lo que anteriormente está hablando acerca del carácter y acerca de lo que él está sintiendo al respecto, con la situación de la iglesia, alentándolos, con lo que él tiene o él pide de Dios, está diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor, es decir, el amor que se está refiriendo el apóstol Pablo, es el amor ágape, el amor que proviene de Dios, el amor que relata en 1 Corintios en el capítulo 13, desde el verso 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladare los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. A ese amor se está refiriendo el apóstol Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Ese amor que no tiene jactancia, ese amor que todo lo da, ese amor que no se envanece, ese amor que se entrega incondicionalmente a Dios. Y si se entrega a Dios, se entrega el amor a los hermanos. De ese amor está hablando el apóstol. Y vean lo que está diciendo. No solamente lo pide en la vida, sino lo pide en abundancia. Y lo pide en ciencia y en conocimiento. Lo pide, ¿por qué lo pide en ciencia y en conocimiento? Muy bien. Porque el amor sin conocimiento es desvío doctrinal. Si una persona es nacida de nuevo y tiene ese amor, porque una persona que ha sido nacida de nuevo y ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa, tiene ese amor, debe de tener el amor, es un fruto, es una consecuencia otorgada divinamente. Cuando el creyente
tiene ese amor, pero no tiene el conocimiento de las normas establecidas por Dios mismo en su santa palabra, esa persona se va a desviar doctrinalmente. Va a terminar en herejías, va a terminar en malos pensamientos. No va a saber cómo atender sus problemas. Si como seres humanos tenemos bastante problemas, ahora como cristianos, como personas espirituales, tendremos aún más. Aparte de las persecuciones que la misma Biblia dice que tendremos, vamos a tener una lucha constante hasta el último día con nuestra misma naturaleza, con nuestros mismos pensamientos, con lo que somos en carne. Y si no tenemos el conocimiento que la Biblia ofrece para luchar por el Espíritu, mediante el Espíritu de Dios con esas cosas, terminaremos desviándonos. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Muy bien, el apóstol está orando para ese amor que describimos sea abundante en nosotros en conocimiento. ¿Para qué es ese amor abundante en conocimiento? Para que aprobéis lo mejor, para que seamos irreprensibles ante los ojos de Dios, para que atendamos ese llamado a santidad en el que cada uno de nosotros debe de vivir. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos vosotros y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá a Dios. El apóstol Pedro, ya lo dije a un principio, lo recalcamos en su primera carta, verso 15, dice: sino como aquel que los llamó santos, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos, porque Dios, el eterno soberano, es santo. Esa es nuestra vocación a seguir. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamado, a la cual ya hemos estado atendiendo anteriormente, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, escuchen, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Si no, nos vamos a Colosenses 3:14, dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es que el vínculo perfecto. El apóstol Pablo está atendiendo a una excelente cosecha. El apóstol Pablo no va por los 30 que dice la parábola, ni va por los 60. El apóstol Pablo a esta iglesia va por los 100. Y terminamos con el verso 11, dice: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero traer a su mente uno de los textos más bonitos que encontramos al respecto, donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia en el capítulo 5, verso 22, diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y todo esto que acaba de decir el apóstol Pablo no es para su beneficio, ni es para el beneficio del creyente, sino, como está estipulado, es para gloria y alabanza de Dios. Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, no nosotros, ni nuestro entendimiento, ni nuestros pensamientos, sino Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero concluir esta breve exposición con lo que el apóstol dice en Efesios capítulo 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén, hermanos.
a esta breve exposición no quiero añadir absolutamente nada que no sea lo que el mismo apóstol dijo, sino reiterar, así como el apóstol reiteró su gozo. Yo reitero mi gozo con aquellos que están creciendo en el Señor día con día. Que día con día avancen hasta el día que nuestro Señor Jesucristo nos permita estar con Él. Y que su gracia que los ha hecho permanecer, y la gracia misma que los ha hecho caminar y buscar en santidad al Dios de la Biblia, sea la misma que los mantenga fieles hasta el último día. Y aquellos que no han crecido, yo les reitero y les invito y les lanzo una pregunta: ¿a quién están siguiendo? ¿A Cristo? ¿A Dios? Porque el que sigue a Cristo y el que sigue a Dios permanecerá y crecerá y dará fruto, y Dios los guardará. Y si eso no pasa en la vida, hay que decir lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corintios: examínense a sí mismos, examínense. Y por otra parte, a los que por la gracia divina han estado en un constante crecimiento para la alabanza de la grandeza, de la gloria, de su gracia, de nuestro amado Señor. Amén.